Hola, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy les estaré contando 30 curiosidades sobre la serie The Vampire Diaries. Como ustedes saben, en este canal subo contenido de la serie y próximamente de los libros. Sé que está llevando su tiempo, pero realmente quiero hacerlo bien y traerles contenido de calidad. Esta serie de vampiros fue muy exitosa, al tal punto de expandir su universo y tener series derivadas, las cuales son The Originals y Legacies. Julie Plec está pensando en traer otra serie en el futuro. ¿Les gustaría que eso pase? Hace unos días hubo una convención y la mayoría del elenco de las dos series se reunió y los fans se volvieron locos, así que pensé que sería una buena idea traerles este video. Algo muy interesante es que Crepúsculo y Diario de Vampiros estuvieron realmente cerca. El elenco reveló en la convención que mientras se grababan ambas ficciones vampíricas, los dos elencos compartieron hotel y localizaciones. Hubiera sido interesante un crossover, ya que ambas fueron muy exitosas en su momento y siguen en el corazón de muchos. Algo genial que seguro algunos no sabían, si no están al tanto de la vida personal de los actores, es que Ian, el actor que interpreta a Damon, y Nikki, actriz que interpreta a Rosalie Hale en Crepúsculo, están casados hace años y tienen una hija. Otra curiosidad es que Candice se llevó algo del set, el anillo de Caroline Forbes. Una vez al año la actriz entra en pánico pensando que lo perdió, pero por suerte nunca pasó. Ian contó que la escena de baile de Elena de la sexta temporada junto a Nina se hizo con dobles profesionales de baile, ya que Ian en ese momento tenía un esguince. Paul contó que estaba sentado en la sala de espera de una audición de otro programa cuando de repente sonó su teléfono y le dijeron que le ofrecieron un papel en la serie. Ahí mismo se levantó y se retiró de la audición. El final de la serie fue muy odiado y a la vez amado por los fans. Paul pensó que los hermanos deberían haber muerto para el final. Sabemos que en la serie se dio bastantes cambios de época y la favorita de Paul fue en la década de 1920 cuando era el destripador en un bar. Otra anécdota de otra audición es cuando Ian estaba en Las Vegas y llamó a su representante para saber si se había quedado con el papel de Damon. Finalmente recibió una llamada a las 9 de la noche donde le dijeron que tenía que estar al otro día súper temprano para leer algunas líneas del personaje en cámara, así que el actor tuvo unas pocas horas para prepararse. Además, Paul dijo que originalmente audicionó para Damon y que no supo nada durante un mes, y más tarde lo llamaron para leer algunas líneas de Stefan cuando ya habían elegido a Ian. Los hermanos Salvatore iban a tener un apellido diferente. En el guión inicial sus nombres en realidad figuraban como Whitmore, pero los productores ejecutivos lo cambiaron a Salvatore para que coincidiera con sus nombres originales en los libros. El co-creador y productor ejecutivo, Kevin, inicialmente rechazó el argumento de la serie. Se lo ofrecieron para hacer una película y dijo que no por la idea, porque simplemente parecía como Crepúsculo y no quería tomar esa dirección. Años después, la cadena CW se le ofreció con una mejor propuesta y la aceptó. Aunque hoy en día todos amemos a la actriz Nina, en su momento mucha gente la odió. En los libros, Elena se describe con cabello rubio y ojos azules. Nina obviamente es todo lo contrario. Los creadores cambiaron esto porque querían mostrar un lado amable, la cual la audiencia podría acercarse y amar. Es por eso que cambiaron el aspecto del personaje y bastantes cosas de su personalidad. Otro dato es que Ashley Simpson y Ashley Tisdale fueron consideradas para el papel de Elena. Ashley Simpson fue la primera opción de los productores para Elena, pero después de mirar la audición de Nina, esa idea se fue por la ventana. Y Ashley Tisdale también fue considerada, pero terminó actuando en otro programa de CW llamado Hellcats, que solo duró una temporada. Los co-creadores de Diario de Vampiros pensaron que la serie iba a fracasar. Kevin y Julie estaban convencidos de que el lanzamiento sería lo más vergonzoso que jamás haya ocurrido en las cadenas de televisión, y que se harían millones de artículos sobre cómo arruinaron a los vampiros. Pero Nina tenía la sensación de que el programa sería todo un éxito. Ella creía tanto en el futuro de la serie que compró una casa en Atlanta donde se filmó la serie. Ella se sentía muy feliz, pero todos se burlaron, obviamente porque compró una propiedad cuando ni siquiera sabía que iba a tener éxito la serie. Y al final todos tuvieron que pagar alquiler por años, mientras que Nina estaba muy feliz en su casa, así que ella al final tuvo razón. Los co-creadores no querían que la serie fuera demasiado sobrenatural. Aunque Kevin y Julie se inspiraron en la serie de libros, se aseguraron de hacer suya la serie.
Hay muchas diferencias entre la serie y el libro, y eso incluye la decisión de los creadores de limitar la presencia sobrenatural en la serie. Cuando vieron en el libro que había ángeles, zorros, criaturas místicas y dimensiones del infierno, ahí es donde decidieron trazar la línea. Hace mucho tiempo se reveló que Nina es más joven que Steven. En la serie Steven interpreta al hermano menor de Nina Dobrev llamado Jeremy Gilbert, y en realidad Nina es 6 meses menor que Steven. Originalmente Catherine Pierce iba a ser un personaje secundario. Se suponía que la doppelganger de Elena, Catherine, solo estaría en la serie durante la segunda temporada, pero los fans se sintieron inmediatamente atraídos por su personaje y decidieron que se quede por más tiempo. En realidad se invirtieron los papeles de Elena y Catherine. En los libros, Elena es la típica chica popular que es mala, y Catherine se presenta como ingenua e inocente. Y en la serie, bueno, sus personalidades se invierten. Paul y Ian, además de actuar, también dirigieron episodios, y acá en la pantalla les voy a dejar los episodios que dirigieron. Como ustedes saben, la temporada 6 estuvo dedicada a los años 90. Y los productores pensaron que sería divertido que el título de cada episodio fuera el nombre de una canción popular de los 90. Seguramente esto muchos lo saben porque los actores no paran de contarlo, pero al principio Nina y Paul no se conectaron fuera de pantalla. Ellos simplemente se respetaban, pero en el fondo como que no se agradaban. Y después de un tiempo pudieron conectarse y hoy en día son muy amigos. Justamente en la convención del otro día, Paul mencionó que iba a tener una cena con Nina al otro día. La actriz Sarah Michelle Gellar, conocida por la serie Buffy la Cazavampiros, una serie muy icónica, si no la vieron se las recomiendo. Bueno, la actriz rechazó estar en Diario de Vampiros. Los creadores querían tenerla en la serie y querían que interpretara a Rose. Sarah estuvo muy agradecida, pero simplemente dijo que no. Hace un tiempo les conté que el director de Crepúsculo moría por tener a Taylor Swift en la película, y bueno, lo mismo pasó con esta serie. El co-creador Kevin es muy fan de Taylor Swift y bueno, el personaje de Lexi se inspiró en ella. Realmente quería que Taylor interpretara a este personaje, pero al final lo terminó interpretando Ariel Kebbel, la favorita de los fans que hoy en día todos aman. Capaz muchos no se dieron cuenta, pero la temporada 8 rindió homenaje a la primera temporada. Si prestan atención, todos los títulos de los episodios de la temporada 8 son líneas de la temporada 1. Los co-creadores hablaron sobre las diferentes formas en que se podía celebrar la primera temporada y decidieron hacer esto. Además se discutieron varios finales para la serie. El final original fue armado en la temporada 2, y es así. Los dos hermanos iban a morir para salvar a Elena, y luego la iban a observar como fantasmas mientras Elena hacía su vida. Pensaban tal vez que se podría casar con Matt o tal vez convertirse en médica. Y la idea era que los hermanos la estuvieran observando desde el más allá. Pero la salida de Nina cambió sus planes para el final de la serie. Obviamente, cuando fueron pasando las temporadas, iban pensando diferentes finales. Y el final que habían decidido eran dos. El primero era un cierre perfecto para la temporada y luego otro cierre a toda la serie. Habían discutido matar a Damon millones de veces. Pero al final, bueno, spoiler, por si no la terminaron, por favor, si no la terminaron, no escuchen esto. Pero bueno, los que vieron la serie saben que Stefan murió al final y se sacrificó por todos. Y por ahí muchos piensan que esta decisión siempre fue así, que fue firme, de que iba a morir Stefan, pero la verdad es que durante mucho tiempo pensaron matar a Damon y iba a pasar eso, pero al final a último momento decidieron cambiarlo. Otra curiosidad es que Tyler iba a ser un personaje bastante extra. Realmente era un papel de apoyo, pero al final sabían que su historia de hombre lobo iba a ser realmente importante, así que decidieron agregarlo regularmente en la serie. Hay una conexión con 50 sombras de Grey en la serie. Ian audicionó para hacer de Christian Grey en 50 sombras de Grey, pero al final no quedó con ese papel y podemos ver a Damon leyendo el libro en la temporada 8, episodio 1. También hay una conexión con Dawson Creek, y por si no saben, James audicionó para el papel de Alaric, pero finalmente se lo quedó Matthew. Pero los creadores pensaron que el actor de Dawson Creek era perfecto para interpretar a Alaric. Holly Black también soñaba con tener a Joshua Jackson, el que interpreta a Pacey en Dawson's Creek en la serie, pero al final no pasó así.
Y estas fueron las 30 curiosidades de la serie. Seguramente hay muchísimas más, pero bueno, estas me parecieron las más importantes. Si sabes de alguna te invito a dejarla en los comentarios. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.